Facebook. Que el Eterno bendiga de una manera especial la comunidad de YouTube. Óptica Bíblica. Que el Eterno bendiga de una manera especial la comunidad de Lunes de Fuego, en Facebook también. En esta hermosa noche estaremos compartiendo unas palabras bajo el tema la transgresión al amor al prójimo. La transgresión al amor al prójimo. Wow, poderosa esta palabra. La palabra transgresión dentro del vocablo hebreos es errar, no dar al blanco, fallar. Es sinónimo de pecado, es sinónimo de desviarse, de declinarse, de trompezar, de caer. Cuando nosotros utilizamos la transgresión, es cuando violamos la intrusión del Eterno. Entonces, dentro de este texto, que el Eterno bendiga de una manera especial al evangelista Diógenes Guerrero, Shalom, Shalom, ministro. Cuando hablamos de este tema, la transgresión al amor al prójimo, estamos empleando de que hay una desviación, un desenfoque, se está errando, no se está dando al blanco como es debido cuando la transgresión al amor al prójimo se activa en la vida del creyente. En el libro de Lucas capítulo 4, en el libro de Lucas capítulo 10, en su versículo 25, en su verso, libro de Lucas, corrección, capítulo 10, versículo 25. Tenemos una de las parábolas de Yeshua, el rabino, acerca de el prójimo, de cómo es la manera de obrar y cómo reconocemos quién es nuestro prójimo. Dice la palabra: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo que heredaré la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la Torá, en la ley, en la instrucción? Como ley. Objeción número 1. Un intérprete de la ley, alguien que conocía que la instrucción, que la copiaba, un copista, alguien que conocía la tierde, conocía todo detallado, conocía el Aleph, el alfabeto hebreo mayor conocido, en la expresión correcta, el Aleph, que es el alfabeto hebreo. Cómo este hombre conocía la interpretación, cómo conocía la halak, la ley hablada de los ancestros, de los ancianos, cómo conocía la Torá, cómo conocía la ley talmudística. También este intérprete tenía conocimiento acerca de lo que tenías que ver con la escritura. Pero él hace aquí algo para probar al maestro. Y para probar al maestro le dice: ¿cómo voy a heredar la vida venidera? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Hay algo que tengo que activar. ¿Qué tengo que activar? El maestro le dice que ya él conoce, él le dijo que está escrito en la Torá, que está escrito en la ley, que está escrito en la instrucción del Eterno, como él lo lee. Aquel respondiendo, el verso 27, aquel respondiendo dijo: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay tres tipos de elevación, de profundización hacia Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Luego de este tipo de elevación en el ser humano que alcanza a elevarse en esta dimensión, luego la cuarta, que le da estabilidad al hombre, estabilidad a la mujer de Dios, le da estabilidad al ser humano, se asemeja
a amar a su prójimo. Que el Eterno bendiga de una manera especial el evangelista Dionis Suárez, guerrero de Dios. Que el Eterno te bendiga de una manera especial, Dionis. Que el Eterno bendiga el evangelista Daisy. Dios mío, esta sala se está poniendo caliente, fuego. Wow, Padre amado. Hay fuego de Dios en esta sala, en esta noche. Los guerreros de Dios están activos. Daisy, que Dios te bendiga de una manera especial. Mi hermano Rafael, de una manera especial. Dentro de esta respuesta, el maestro le dice que tú sabes lo que está escrito y lo que lee en la Torah, en la instrucción, en la ley, en los profetas, en la ley, en los escritos denominados a Rabino Moshe. Corrección, no los profetas, aunque Moshe era un profeta, el gran profeta. Pero el maestro le dice, tú sabes lo que te ha escrito en la Torah, lo que ella dice, y él empieza a decirle lo que está escrito. Y dice el verso 28, y le dijo, bien, has respondido a esto y vivirá. Atención aquí, una atención, hay que poner atención a lo que está pasando en este diálogo, lo que Yeshua está hablando con un intérprete de la ley, lo que está hablando acerca de la intrusión de Dios. Listen to me, escúcheme a mí en esta hora, escuche algo poderoso en esta hermosa noche, o escuche bien, haciendo esto, y le dijo, bien has respondido a esto y vivirá. Atención, guardando la intrusión de Dios y viviendo una vida de acuerdo a la intrusión de Dios es lo que te proporciona y te da a entender que en la eternidad es lo que te da a entender que en la eternidad se levantarán tanto los que serán juzgados y los que serán y los que irán al gozo del Señor. Habrán dos tipos de personas que se levantarán. Se levantarán el injusto y se levantará el justo. Se levantarán los que serán condenados por sus transgresiones y se levantarán los que serán galardonados por los méritos que vivieron o como se elevaron en este mundo de acuerdo a la vida que pudieron vivir en obediencia a la instrucción del Eterno. El verso 29 dice, pero él queriendo justificarse asimismo dijo a mi prójimo. Atención aquí. Estamos hablando de un maestro de la ley. Acuérdese que estamos con el tema la transgresión al amor al prójimo. Estamos hablando de un maestro, de un intérprete de la ley, y mediante este intérprete queriendo justificarse, le pregunta al maestro, que el Eterno bendiga de una manera especial, mi hermano Héctor Pérez Vidar. Oh, Héctor, el Eterno te bendiga, mi hermano mío de corazón. Volviendo a la escritura, dice que el intérprete de la ley queriendo justificarse, le dice al maestro, ¿quién es mi prójimo? Queriendo él justificarse. Pero dice el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Yeshua responde en el verso 30 de la siguiente manera. Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayendo en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole en medio o dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndoles pasó de largo. Número 1. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndoles pasó de largo. Número 2. Pero un samaritano que iba a camino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Número 3. Aquí pasa un acontecimiento. Yeshua implementa una mashal. Una mashal en hebreo es una parábola. Una parábola es una historia terrenal con sentido espiritual. Una parábola era lo que se utilizaba en los tiempos antiguos y tanto a principios del siglo I de este tipo de proverbio, este tipo de poesía, este tipo de lenguaje poético para llevar una narración común, para darle un sentido muy elevado. Por la razón de que Yeshua utilizaba las parábolas era que cogía los común, los conocidos por la multitud, los conocidos por la audiencia, para poder llevarlo a una altura o a una dimensión de conciencia. Y entonces Yeshua empieza a hablar y empieza a decir, había un hombre que descendió
de Jerusalén a Jericó. Aquí hay algo que hay que entender. Geográficamente, Jerusalén estás abajo y Jericó estás arriba. Por eso Jericó o Jericó se le llama la ciudad de la luna, porque geográficamente, de acuerdo a la geografía, está en una altura. Pero introduciendo este contexto, empieza a hablar que descendió de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué la palabra descender? Porque Jerusalén es la ciudad que está en las alturas del Eterno. Jerusalén no está abajo, aunque geográficamente es el país que está por abajo más del mar. Es el país más bajo que subsiste en el Mediterráneo, que está por abajo del mar. Este es el país que está más profundo a la dimensión del mar. Pero aquí dentro del contexto habla de descender. ¿Por qué? Porque Jerusalén, en aquel lugar, está la espiritualidad elevada. Y como el hombre está representando un tipo de espiritualidad, el hombre desciende de las alturas y asciende hacia Jericó. Y esta es la razón de que el hombre iba por el camino y llevaba proporciones, y unos bandidos, unos ladrones lo interceptaron y golpearon al hombre. Pero mientras golpearon al hombre lo dejaron medio moribundo. Pero dice que también descendió un sacerdote, y viendo a aquel hombre tirado en el camino siguió de largo. Y dice que también descendió un levita, y viendo a este hombre en el camino siguió de largo. Ojo aquí, nos detenemos aquí. La razón de por qué el levita y el sacerdote no se detuvieron a atender a aquel hombre era por la razón de que no podían tocar muertos. Era por la razón de que no podían tocar sangre. Era por la razón de que era una impureza de un hombre muerto ellos tocarlo. Pero aquellos, tanto el Cohen, el sacerdote, tanto como el levita, siguieron de largo. Pero lo que nos llama aquí a la atención, y lo que el maestro expone en su afirmación de la parábola de la historia terrenal con el sentido espiritual, es que había un samaritano, y cuando entra a la historia, este samaritano era o era alguien que era tenido por alguien bajo, era alguien que era tenido por un hombre impuro, era alguien que ni siquiera se podía entender de que estaba cerca del Eterno, porque no eran específicamente puros de Israel, aunque tenían rasgo y tenían mezcla y tenían sangre judía, pero aunque tenían también la Torá con ciertas diferencias de los judíos, pero no eran aceptados por los judíos, tanto como por los sumos sacerdotes, tanto por los levitas, tanto por la comunidad en aquel entonces. Pero viendo a aquel hombre que estaba tirado, dice que el samaritano se detuvo y tuvo misericordia. Aquí es donde yo quiero que usted preste atención. Él activó la misericordia, el rajem en este hombre. La misericordia se activó en él. Y dice que empezó a ayudar a aquel hombre que estaba moribundo. Y empezó a ayudar a aquel hombre que tomó vino y aceite hasta tal punto que limpió, curó las heridas de aquel hombre, lo llevó al mesón, lo llevó a un hotel, y cuando lo llevó a aquel hotel lo operó allí y pagó su estación, y le dijo al dueño del hotel: si él gasta más, cuando yo retorne luego de hacer un negocio, los que él gaste yo lo voy a reponer. Aquí vemos algo que el maestro empezó a hacer alusión a aquel hombre, a quien se creía inmundo, a quien se creía impuro, aquel hombre que no tenía facultad por el hombre o por la religión de que podía acercarse al Eterno. Pero este hombre activa uno de los atributos divinos del Eterno, activa el rajem, activa la misericordia. La misericordia se activó en este hombre, y dice que este hombre fue movido a misericordia. Dice el verso 35: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todos los que gaste cuando yo retorne te los regresaré. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él le dijo, el que usó misericordia, entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí vemos y entendemos de cómo aquel hombre activó la misericordia, de cómo la transgresión al amor al prójimo en el samaritano no pudo activarse, sino de que cuando le tocó accionar aquel samaritano y destruir esta barrera, la transgresión, aquel samaritano activó lo que es el rajem, la misericordia de Dios, un atributo de Dios, y por eso él pudo levantar a aquel hombre que había sido víctima de unos bandidos, que había sido víctima de unos ladrones, que había sido víctima de unos malhechores, y esta fue la razón de aquel que el hombre había levantado a aquel hombre caído, porque el samaritano había activado uno de los atributos de Dios en su vida, que es el rajem de Baruch Hashem, en la vida de aquel hombre. Vemos aquí que cómo nosotros podemos activar, cómo nosotros podemos activar cómo nosotros podemos activar los atributos de Dios. La razón de que debemos activar los atributos de Dios es la razón para no caer en la transgresión, para no errar al blanco, para no caer en hatam, en pecado, en separación, en destrucción, para no caer en abodón, para no caer en apartarnos de la espiritualidad, en apartarnos de los atributos divinos. Y esta es la razón de que debemos activar la intrusión del Eterno. Por esta razón el maestro hablaba con este intérprete de la ley acerca de qué dice la Torá que debemos hacer y quién era nuestro prójimo y cómo debemos accionar hacia nuestro prójimo para no caer en la transgresión al amor al prójimo. En primera de Juan capítulo 1, en su versículo 7, habla las escrituras de la siguiente manera. Dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en luz, en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde vas, porque la tiniebla le han cegado los ojos. Atención aquí. Aquí habla el escritor y nos quiere enseñar aquí una activación del contexto de los que está escribiendo. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, a la altura del verso 10, a la altura del verso 11, el escritor está activando algo dentro del contexto para llamar nuestra atención. Y para llamar nuestra atención, el escritor dice lo siguiente, en el verso 9 del capítulo 1, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay trompiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le han cegado los ojos. Atención aquí. El escritor activa una comprensión. El escritor activa una comprensión dentro del texto que tenemos que comprender. El escritor dice lo siguiente, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, para que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. A medida de que el hombre es engendrado en Dios a través de la palabra de Dios,
A medida de que el hombre gusta de la palabra de Dios, a medida de que el hombre abraza esta palabra de Dios y la palabra de Dios la pone por práctica, por obra, las palabras se encargan de transformar la vida del hombre. La vida del hombre, tanto de la mujer, es transformado a través de la palabra. Cuando el hombre recibe la palabra y el Espíritu Santo de Dios empieza a operar en la vida del hombre, de acuerdo al hombre vivir la palabra que ha sido dada, o la palabra que él ha sido formado, o de la manera que él ha recibido la palabra sagrada, la palabra santa, la palabra del Eterno para transformación de la vida del individuo. A medida de que el individuo va recibiendo esa palabra va operando en él, lo va transformando, lo va engendrando, le va dando la forma de acuerdo al carácter, de acuerdo al diseño divino de Dios, porque la palabra es que da la formación, y el Espíritu Santo a través de la palabra va moldeando esa vida, va moldeando la vida de ese hombre, y ese hombre y esa mujer se va moldeando a través de la palabra. Por eso es importante que en las iglesias se predique la palabra, es importante que en la iglesia se enseñe la palabra, es importante que la iglesia tenga el discipulado y del discipulado sea de la palabra. Es importante que en la iglesia se abran los seminarios y en los seminarios se esparza la palabra. Es importante que los líderes cuando vayan a las universidades a estudiar las palabras sean formados en las palabras, porque la palabra es que va transformando al hombre y a la mujer, y a medida de que el hombre recibe esta transformación a través de la palabra, dice el escritor que las tinieblas van pasando y le va alumbrando la luz. La luz representa la justicia de Dios. A medida de que el hombre abraza la palabra de Dios y el hombre se va transformando, el Espíritu de Dios va moldeando al hombre, va moldeando a la mujer, llega a una dimensión que el hombre se convierte en sadik, en justo, el hombre se convierte en kadosh, en santo, el hombre se convierte en temeroso, el hombre se convierte en piadoso. A medida de que la palabra va operando y va actuando y va transformando al individuo, cada año, cada momento que pasa, el individuo va creciendo en una dimensión de... Tú no puedes estar detenido en una gloria pasada. Tú estás destinado a estar de gloria en gloria. Van a venir procesos diferentes, pero también van a venir momentos gloriosos diferentes, donde los procesos no se van a comparar con las glorias que va descendiendo sobre ti de tiempo en tiempo. A medida de que el tiempo va pasando, tú vas creciendo en una dimensión de espiritualidad. Tú vas creciendo en una dimensión de madurez. Tú vas creciendo en una dimensión de entendimiento. Tú vas creciendo en una dimensión de relación con el Creador. A medida de que el tiempo va pasando, tú vas siendo más diestros en las palabras. No te queda neófito, no te queda incomprensible, sino que te va volviendo sabio, te va volviendo rajé, te va volviendo jajam, a medida de que la palabra de Dios va operando en ti. Que el Eterno bendiga de una manera especial el ministro Frederick, que el Eterno bendiga Puerto Rico, God bless you, Puerto Rico, que el Eterno siga derramando su gloria sobre esa nación, sobre cada ministro, sobre cada ministra de Dios. De evangelismo se encadena de una manera especial. Aleluya, gloria al Señor. Y decían, amados, que a medida de que la palabra de Dios va trabajando en el hombre, va trabajando en el creyente, va trabajando en el ser humano, hay una transformación, hay un engendramiento, hay un nuevo renacer, hay un nacer de nuevo, hay una transición, hay una transfiguración. Antes eran los hijos de desobediencia, y la palabra misma, haciendo transformación en nosotros, nos convierte en hijos de Dios, nos convierte en hijos de luz. Antes éramos hijos de tiniebla, pero a medida de que practicamos las palabras, nos vamos convirtiendo en hijos de luz. ¿Por qué? Porque la palabra, al emplearse luz, significa
justicia. Y a medida de que nosotros vamos empleando lo justo, lo que el Eterno ordena, y como el Eterno ordena que nosotros nos dirijamos y seamos justos con nuestro prójimo, entonces nuestra luz va aumentando. ¿Por qué? Porque esos son los atributos de Dios en la vida del creyente, de que el creyente manifiesta el de Dios y los atributos de Dios, porque si Dios es luz, por eso dijo el maestro, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Dios habita en luz inaccesible, y si Dios habita en luz impenetrante, entonces nosotros también somos partícula de luz divina. Wow, Dios mío, lo dije, somos partícula de luz divina. Aquí empleando Juan en primera de Juan capítulo 1 versículo 7 a la altura del verso 11, viendo aquí lo que el contexto dice en una positividad de lo que el lector, de lo que el escritor quiere darnos a entender como lector. El escritor está hablando dentro de este contexto es que si nosotros somos luz y pronunciamos de que somos luz, pero actuamos como actúan las tinieblas, la luz no está en nosotros. Dios mío, lo dije en esta hora. Si nosotros somos luz y actuamos como hijos de tinieblas, entonces la luz no está en nosotros. Por eso dice el verso 9 del capítulo 1, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Wow, Dios mío, lo dijo el escritor. El escritor le está hablando, si nosotros estamos pronunciando de que nosotros somos justos con nuestro prójimo y actuamos injustamente, entonces la justicia del Eterno no habita dentro de nuestro corazón. Pero aquí el escritor lo emplea hablando acerca del prójimo y dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. ¿Por qué el escritor emplea dentro de la luz el aborrecimiento a su hermano, la transgresión al amor del prójimo? Escuche bien, cuando el escritor emplea la transgresión a su hermano, el escritor está empleando de que como si nosotros tenemos los atributos de Dios, como si nosotros pronunciamos estar en la luz, a Dios que no lo vemos, a Dios que está en un velo de invisibilidad, pero Dios ha dejado rasgo, porque a Dios en su desepia eternidad, en su omnisciencia, en su sabiduría, a él le gustó esconderse detrás del velo de la invisibilidad, pero mostrarse a través de la realidad. Y a través de la realidad que a Dios le gustó mostrarse es a través del prójimo. Por eso el maestro dijo en ciertas ocasiones, me viste desnudo, mas no me vestiste, me viste con sed, mas no me diste agua, me viste con hambre, mas no me diste pan. Y dice que cuando aquellos hombres dijeron, pero ¿dónde te vimos? Si en toda nuestra estancia de nuestra vida nunca te vimos, nunca vimos que tú estabas ahí. Y él dijo, por cuanto se lo hicieron a uno de estos prójimos, por cuanto se lo hicieron a uno de estos pequeñitos, me lo habéis hecho a mí, porque ellos eran mi representación, ellos eran mi enviado. Por eso el apóstol Pablo empleó esta colisión con un cuerpo, y Pablo dice, nosotros somos cuerpo de Cristo, mas él es la cabeza. Pablo empleando esta coalición en una unificación del cuerpo de Cristo. O sea que el hombre, el ser humano, es una partícula divina, es una representación de Dios, y cuando yo actúo o opero de una manera diferente con el ser humano, tanto hombre como mujer, y opero en la dimensión de la tiniebla, oh Dios mío, estoy operando en contra del Creador. No estoy manifestando los atributos, no estoy manifestando el carácter de Dios, estoy cayendo en la transgresión al amor al prójimo. ¿Por qué? Porque en las escrituras está escrito, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero en la cuarta dimensión de elevación de la conciencia dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hey, hello, atención aquí. La razón de que no podemos amar a nuestros prójimos es que no nos hemos detenido a examinarnos. Cuando nos detenemos a examinar
examinarnos, yo puedo entender cuánto yo me amo. Si yo entiendo cuánto yo me amo, me voy a detener y voy a hacer una reparación. Cuando yo entiendo de que yo me amo, es el autoanálisis de reparación. En hebreo se le dice tikkun, es una reparación. Cuando yo me detengo a examinarme para ver si yo me amo, cuando empiezo a examinarme, empiezo a profundizar todo lo que hay en mi interior. Y cuando veo que todo lo que hay en mi interior es tiniebla, cuando veo que todo lo que hay en mi interior es contrario a la palabra de Dios, es contrario al diseño de Dios, es contrario, hay una keter, hay una pared. La dimensión de Dios no puede operar en mí porque dentro de mi interior hay algo contrario. Entonces, si yo me amo, empiezo a quitar todo lo contrario de Dios, empiezo a quitar el ego, empiezo a quitar el orgullo, empiezo a quitar el odio, empiezo a quitar la debilidad, empiezo a quitar todo lo que no viene del Creador. Y cuando empiezo a examinarme a mí mismo, llego a un grado, llego a una dimensión que me vuelvo tierno. Y al volverme tierno, eso opera a mí esa ternura en yo poder aguantar o poder sobrellevar mi prójimo. Por eso en la oración modelo, Yeshua dijo lo siguiente: Padre nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos la deuda de quienes nos ofenden. Pero dentro de este Padre nuestro hay una porción en la oración modelo que Yeshua habla y emplea y dice: sé tiernos con nosotros y perdona nuestra transgresión. Al nosotros decirle a Dios que sea tierno, Dios también demanda de que nosotros seamos tiernos con nuestro prójimo. Pero la razón de nosotros ser tiernos con nuestro prójimo es la razón de que no hemos entendido y de que no hemos examinado. Y cuando nosotros nos examinamos y entendemos de que debemos amarnos, y para nosotros poder amarnos debemos alinearnos a la palabra de Dios. Si en verdad yo me amo, yo tengo que alinear mi cuerpo, mi pensamiento, mis acciones, todas mis impulsiones a la obediencia de Dios. Y a medida de que impulso todos mis pensamientos, mis acciones, mi conducta a la medida de Dios, a la intrusión de Dios, entonces esto causará en mí una ternura. Y al yo volverme tierno, voy a tener la capacidad de yo poder sobrellevar a mi prójimo. Que el Eterno bendiga de una manera especial mi sobrino Miguel. Miguel, que el Eterno te bendiga. Te mandé saludos, ministro de Dios. A cada rato me dice Miguel, tío, pero usted no me manda saludos. Dios mío, ¿y qué es esto? Miguel, que el Eterno te bendiga de una manera especial en esta noche. La transgresión al amor al prójimo, la transgresión al amor al prójimo, la transgresión al amor al prójimo. Hoy en día el pueblo de Dios está pasando despercibido la transgresión al amor al prójimo. Hoy en día la gente entra a las redes y dentro de las redes lo que se respira es rivalidad, lo que se respira es contienda, lo que se respira es guerra, hermano contra hermana, hermana contra hermana, pastores contra pastores, líder contra líder. Lo que se respira es algo contrario. No se respira una palabra de entendimiento, de comprensión, de sabiduría, una palabra de revelación, una palabra de transición, una palabra de información, sino de que la gente hoy en día viven saturados, y al vivir saturados viven peleando con el desánimo, viven enfrentando a diario muchísimas desgracias que cada día tienen que superar, tienen que enfrentar. Vive enfrentando la vida diaria, viven enfrentando la vida dura, pero los hombres y las mujeres de Dios buscan conectarse con unas palabras que vengan de parte de Dios, buscan conectarse con unas palabras que los transicione en medio de los tiempos, con unas palabras que aumente su luz para ellos seguir enfrentando la gran tiniebla en medio de los tiempos. Y a través
través de los tiempos parece ser que la modernidad ha traído una dimensión de modernismo dentro de lo que podemos llamar la inteligencia artificial, y vemos que tanto como esto ha crecido, tanto como las redes, tanto como el internet, tanto como el mundo de la información se ha disparado el mundo de la información. Hoy en día tenemos más información que todos los tiempos históricos. Hoy en día tenemos información abundante de todas las cosas. Es imposible de que alguien no busque conocer algunas disciplinas, algunas temáticas, algún tema y no puede encontrarlo. Hoy en día puede encontrar muchísimas informaciones de cualquier tema, pero está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día está pasando de que las personas hoy en día que debieron de emanar luz, que debieron de arrojar luz, está pasando hoy en día que no están dando una fuente de luz, no están, la audiencia no está recibiendo luz, la audiencia no está recibiendo las palabras que ellos quieren recibir, y es necesario que entiendan en estos tiempos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos proféticos, tiempos alarmantes. Estamos viviendo tiempos donde estamos ahora mismo enfrentando seres espirituales que profesan y quieren introducirse en nuestra realidad. Y a medida de que el tiempo va avanzando, estamos en una dimensión, estamos en un tiempo donde hay una alerta máxima, donde la gente ha caído en una confusión, y hay una confusión terrible que la gente no sabe discernir en los tiempos que están viviendo. Pero en esta hermosa noche, déjame decirte a través de este nivel, la transgresión al amor al prójimo. Necesitamos activar el nivel más alto en este mundo, que es el nivel del amor. Necesitamos vibrar en esta frecuencia, necesitamos vibrar en esta dimensión, necesitamos vibrar en esta fuente, necesitamos vibrar en este atributo de Dios. Debemos activar los atributos de Dios, debemos activar este amor, el amor eterno. La Biblia dice de que el amor permanecerá, de que las profecías pasarán, de que los tiempos pasarán, pero el amor permanecerá. Por ende, entonces, como el amor tiene una eternidad, como el amor es eterno, debemos activar esta frecuencia. Debemos de dejar de estar errando al amor al prójimo. Debemos de seguir errante, de seguir fallando, de seguir contrario a lo que Dios dijo. Por eso dijo el escritor de Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 en adelante, y él dijo: este mandamiento que le hablo no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento la cual oímos en el principio. Y cuando habla de que oímos en el principio, es un mandamiento que se nos fue dicho, es lo primordial. Debemos de tenerlo en primer lugar en una práctica para nosotros poderlo llevar a cabo. Mi alma adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es necesario de que tú actives esta dimensión, y es necesario de que tú salgas de la transgresión del amor al prójimo. Es necesario de que tú te levantes y camines en la dimensión y salir de la transgresión y caminar en la obediencia a la instrucción del Eterno. Que el Eterno te bendiga de una manera especial, como siempre te habló tu hermano Roet Juan Lora. Shalom, shalom, desde República Dominicana. Que el Eterno te continúe bendiciendo. Shalom, shalom. Bendita sea la gloria del Eterno. Aleluya. Bendita sea la gloria del Eterno. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. A su nombre. Aleluya. Hay poder en el Señor.